el Congreso lo trabaja, si el Congreso decide archivarlo, pues se respetará la independencia de poderes. Estamos con Alejandro Salas, ministro de Cultura, pero de alguna manera una especie de vocero de asuntos políticos del gobierno. Bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. En realidad vocero porque ustedes me invitan y yo respondo lo que ustedes me preguntan. Nosotros te hemos declarado vocero. Por supuesto. Pero, Alejandro, permíteme entender, ¿por qué de pronto, de la noche a la mañana, el gobierno, que se suponía que había recibido el mensaje de que este no era el momento para poner en el centro de la discusión una asamblea constituyente, de pronto el presidente en un evento en Cusco, en el Consejo de Ministros descentralizado, lanza la propuesta de incluir esta consulta popular, cuando entiendo ni siquiera la habían discutido en el Consejo de Ministros? Mira, Nicolás, nosotros ya hace aproximadamente 2 meses venimos recorriendo las regiones del país. Venimos haciendo un trabajo descentralizado, primero para ver el tema de los conflictos sociales de manera directa y segundo para recoger las demandas de la población. Y es justamente en esos recorridos que hacemos por el país donde este tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, es puesta como una demanda hacia el Congreso, hacia el Poder Ejecutivo, para que traslade este proyecto de ley al Congreso de la República. Entonces, estamos en democracia. Y si bien es cierto, el Poder Ejecutivo puede tener determinados lineamientos de agenda para poder desarrollarse como gobierno, también es importante recoger el sentir, el clamor y las necesidades de los pueblos del interior de nuestro país. Y eso es lo que hemos venido recogiendo y no ha sido coincidencia que en los lugares donde inclusive el conflicto social ha sido más fuerte, como en Huancayo, se nos haya pedido el hecho de presentar el proyecto de ley para poner en consulta el tema de si se quiere o no se quiere cambiar la Constitución. Entonces, cuando esto sucede, estamos en un gobierno democrático y la democracia nos obliga siempre... Pero lo que tú dices, Alejandro, que es a pedido del pueblo, yo no sé si esa es la demanda principal. El día jueves de la semana pasada hubo una paralización, de la semana antepasada en realidad, ¿no? Una paralización, supuestamente era un paro agrario y popular, donde decía nueva constitución, cierra el Congreso y no habla de los fertilizantes. Y yo no me imagino cómo es posible que en el Perú haya un reclamo de los agricultores, de los campesinos, que no incluya su problema más importante, que Nicolás, es el agobio con el precio de los fertilizantes. Nicolás, es que ellos sienten que con el modelo de Estado que tenemos, sus derechos se están viendo afectados. Ellos miran en la esperanza de un nuevo proyecto de constitución el hecho de que sus derechos puedan mejorar, de que el Estado llegue mejor a ellos. Entonces son demandas que son justas y creo que recogerlas y ponerlas dentro del campo democrático a discusión es bueno. Pero ¿sabes la interrogante que se hace mucha gente? ¿Quién decide quiénes van a los consejos de ministros descentralizados? Porque ya en el Cusco hubo mucha tensión. Entonces, si quien decide quién va es gente cercana a Perú Libre, levantan la mano y van a hablar de la Asamblea Constituyente. Pero yo creo que la gente está hablando de otra cosa. O sea, nosotros estamos en comunicación. O sea, eso de que exitosa es la voz de los que no tiene voz no es broma. Nosotros no ahora, hace mucho tiempo este medio de comunicación se fundó con ese concepto, de darle a la gente, eso fue el sueño de Higinio Capuñay, que viene de abajo y de adentro del Perú. Es decir, de darle a la gente una voz porque la gente no la tenía. Y lo que la gente nos habla es de la subida de los combustibles, de la subida de los artículos de primera necesidad, de la falta de empleo, de la crisis de hambre que hay algunos sectores que tienen que recurrir a ollas comunes porque si no sobreviven, del agobio de tener que dedicarse a actividades informales porque no hay canales para un trabajo formal y bien remunerado para la gente. Esos son los problemas que nos plantea la gente. Nicolás, y no dejas de tener razón. Cuando nosotros nos trasladamos a las regiones, esas son también sus demandas. Empezamos a conversar sobre las soluciones que está formulando el gobierno para que ello, digamos, tenga un campo de apertura y de debate y decirles cómo podemos ir solucionándolo. Pero además incluyen en realidad este recordatorio al presidente del hecho de que cumpla con la promesa de la Asamblea Constituyente. Entonces, cuando se dan estas situaciones, por supuesto que de una u otra manera lo que queda es recoger ese sentir y trasladarlo al campo que corresponde, que es el Congreso. Pero realmente, Alejandro, ¿tú crees que es una prioridad hacer una Asamblea Constituyente hoy en el Perú? O sea, que eso es
lo urgente que tenemos que enfrentar. Estamos en medio de una crisis que todavía no termina de la pandemia, en medio de una crisis mundial que nos está golpeando durísimo, con un aparato del Estado ineficiente y corrupto, que es una de las tragedias nacionales, o sea, con enormes tareas con respecto a la educación pública, a la salud pública, que son una desgracia, con un tema de infraestructura, insisto, con la necesidad de generar empleos, para lo cual la inversión pública hace clave. O sea, eso debería ser la ocupación del gobierno. ¿Tú crees que la Asamblea Constituyente es lo que hay que poner en el centro del debate hoy, encima, así como estamos despolarizados? ¿Qué es, Nicolás, los demás campos de corrupción nos ha marcado en la historia de los últimos años en nuestro país? Si no son los contratos ley, si no son los monopolios, los oligopolios, que la Constitución no permite. ¿Cuánto daño le ha hecho la corrupción a nuestro país, Nicolás? Pero le ha hecho muchísimo, pero es decir, yo estaba hablando el otro día, por ejemplo, con Rómulo Mucho, que es una de las personas que más sabe de minería en el Perú, y que es un símbolo, porque es un hombre que estudió en un colegio fiscal, como se decía antes, un colegio público en Puno. De ahí viene Rómulo Mucho, y terminó ingeniero reconocido internacionalmente en Alemania. Y él fue el que inventó el canon minero. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado con el canon minero? Que no ha funcionado, y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque se roban la plata, Alejandro. Por supuesto. O sea, y eso no tiene nada que ver con la Constitución, tiene que ver con cómo se han manejado los recursos públicos. Y es llegar donde el Estado no llega, Nicolás. Porque donde el Estado no llega hay que llegar. Donde llega, llega mal. Y donde a veces está llegando bien, terminan con corrupción. Me refiero a los gobiernos subnacionales, gobiernos locales, gobiernos regionales. Mira nada más el proceso electoral de 2018 a la fecha. ¿Cuántos alcaldes hay presos? ¿Cuántos gobernadores regionales hay presos? ¿Cuántos en investigación? Entonces hay mucho que trabajar, sí, por supuesto. Hay dos campos que hay que abrir. Pero no puedes decir, Alejandro, es decir, estamos como estamos por culpa solamente. O sea, yo soy un convencido de que hay que producir montones de cambios a la Constitución. Es más, nosotros hemos hablado acá hace rato de la necesidad de un cambio, y que la discusión debía ser no que hay que cambiar las cosas en el Perú, porque obviamente había que cambiarlas, sino de qué tamaño y de qué tamaño eran los cambios y cuáles eran los procedimientos que íbamos a usar. Pero el tema que tienes encima es decir, que en Junín el señor Vladimir Cerrón haya hecho un puente como el puente comunero, que lo ponen y no pueden ni entrar ni salir. ¿De eso tiene culpa la Constitución o la corrupción del gobierno regional de Junín, del señor Vladimir Cerrón? Nicolás, es cierto, gobiernos manifestados son dos campos distintos, pero que finalmente terminan conjugándose. Mira, se habla mucho del tema del proyecto de ley que ha presentado democráticamente el Poder Ejecutivo al Congreso, para que el Congreso, dentro de su fuero, pueda debatirlo y pueda discutirlo. ¿Sabes cuántas reformas constitucionales ha tenido la Constitución del 93 a la fecha? 48 reformas constitucionales. ¿Sabes cuántos proyectos de ley para reformar la Constitución tiene el actual Congreso en 8 meses de gestión? 95. 12 proyectos de ley para desarrollo constitucional. Y porque el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para poner democráticamente en consulta a los ciudadanos si quieren o no quieren cambiar la Constitución, el tema sale. El problema es que ya sabes la respuesta. En el Congreso les van a decir que no. Porque la Constitución actualmente vigente, nos guste o no nos guste, establece mecanismos. Para poder procesar lo que ustedes pretenden, el Congreso tiene que decirles que sí. Y el Congreso les va a decir que no. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo con eso? Si sabemos la respuesta. Lo que pasa es que estamos en un gobierno democrático en donde el Ejecutivo no va a imponer absolutamente nada. Como te vuelvo a manifestar, y como inicié la entrevista, recogemos los pedidos y las demandas de las regiones y estamos trasladándola dentro de la división de poderes que marca nuestra Constitución a quien corresponda, ya que ellos hagan su trabajo. Ahora, es verdad, Diego Quispe ha publicado en el Twitter que fuentes del Ejecutivo alertaron que durante el Consejo de Ministros 3 ministros se opusieron a que se presente un proyecto de ley para una Asamblea Constituyente. César Landa, canciller; Félix Chero, ministro de Justicia; y Óscar Graham, ministro de Economía. No, falso. Si quien promueve más bien el proyecto de ley confirma es el Ministerio de Justicia. Eso no es correcto. O sea, quien impulsa... No, todos han estado de acuerdo, ha sido unánime esta postura. Se hace la votación, digamos, al unísono, ¿no es cierto? Yo no he visto si alguien se opuso o no lo he visto, porque una mesa larga de 19 ministros, pero esa información, por ejemplo, no es correcta porque quien impulsa el proyecto de ley es el Ministerio de Justicia. Entonces, ahora, pero igual la primera pregunta con respecto a esto sigue siendo la misma. ¿Es una prioridad para el Perú y para los peruanos y peruanas hoy
poner en el centro de discusión la necesidad de hacer una asamblea constituyente? Hay varias prioridades, Nicolás, pero lo que estamos haciendo, como te vuelvo a manifestar, es recoger la voz de las regiones que estamos caminando. O sea, no lo estamos contando desde el escritorio. Estamos yendo, estamos conversando. Pero es como que no sé quiénes son sus interlocutores. Es decir, nosotros acabamos de estar conectados esta misma mañana, ¿no es cierto?, con la gente en Las Bambas, ¿no? Y la discusión ahí no es la Constitución. Ahí la discusión es la misma discusión que hay prácticamente en todos los proyectos mineros, sobre todo en aquellos donde las comunidades respaldan los proyectos mineros, que es que se cumplan los compromisos que se adquieren con las comunidades, que se lleve la fiesta en paz, que vengan los grandes inversionistas, hagan el negocio que tienen que hacer, paguen los impuestos que tienen que pagar, pero que las comunidades se beneficien. Esa es la preocupación. En todos los lugares donde hay asientos mineros no están pensando, hay que hacer no necesitas una asamblea constituyente para resolver los problemas de Las Bambas. Mira, en ese caso de Las Bambas, ellos han tenido ya los empresarios mineros han tenido un acercamiento con el gobierno para poder explicar la problemática también. Se les ha escuchado también. Y sería bueno que los escuches, Nicolás. Sería bueno que los invites. Yo estoy seguro que ellos podrían venir también Los hemos invitado reiteradamente desde hace años, ¿ah? ¿Ya? No, desde hace años, porque esto tiene, ¿cuántos años tiene? 11 años, 12 años tiene este tema. Ellos sacan una serie de legajos donde dice que se han cumplido y vienen cumpliendo. Entonces, los comuneros dicen que eso no es verdad, si no, no estaría pasando lo que está pasando. Entonces, algo no está bien ahí. Entonces, esa serie de discusiones tienen que llevar a una mesa de entendimiento y donde finalmente lo que se tiene que hacer es respetar pues siempre lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Alejandro, te voy a agradecer. Tenemos que ir a la pausa para entrar a la discusión ya del contenido. Y te dejo plantear la pregunta al aire para que me la respondas luego. ¿No es lo más democrático que cualquier sistema, cualquier evento democrático de consulta que convoques esté basado en un ciudadano, un voto? ¿No es eso el principio fundamental de la democracia? Y que el proyecto que ustedes están presentando pervierte completamente ese principio básico de la democracia. Contéstame después de la pausa. Regresamos con el ministro de Cultura. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 11 años integrando al Perú. Está en nuestros estudios Alejandro Salas, ministro de Cultura, y estamos hablando del proyecto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso de la República para que en las elecciones regionales y municipales se incluya una consulta popular sobre si se debe convocar o no una asamblea constituyente. Yo la pregunta que te formulé, Alejandro, antes de la pausa es: ¿de dónde sale esta historia de replantear la representación? Es decir, la democracia no es un ciudadano, un voto. O sea, ¿por qué tendría que haber ciudadanos en el Perú que tengan un derecho a una representación mayor al número que representan en relación al resto de la sociedad? Mira, somos un país intercultural, Nicolás, y eso lo reconoce la propia Constitución. Y tenemos pueblos originarios que, a través, te lo digo, del Ministerio de Cultura, del Viceministerio de Interculturalidad, piden, exigen sus reconocimientos. Entonces ellos sienten que de una u otra forma están aislados, que el Estado no llega, que para que el Estado llegue ellos tienen que tener representatividad y consideran que no la tienen. Entonces yo creo que en un campo democrático hay que escuchar siempre a todas las voces. Siempre hay que escuchar también a todos los pueblos que forman parte de la historia de nuestro país. No podemos dejar, digamos, de oír esas demandas. Entonces, efectivamente, como bien manifiestas, dentro de ese contexto de interculturalidad que es nuestro país y que tiene nuestro país, se les da la oportunidad en este proyecto de ley para que tengan no solamente el voto, sino la representatividad en un porcentaje que les corresponda. Pero mira lo que dice: 40% de partidos políticos, que la verdad es que están bienvenidos a menos, y que tenía que haber, antes de cualquier cosa, una profunda reforma del sistema de representación de los partidos políticos. De ahí hablan de 30% de candidatos independientes, lo cual es bien arbitrario, porque ¿por qué 30%? O sea, estás decidiendo de antemano que los independientes son el 30% de la sociedad. Pero de ahí dicen 26%, es decir, 1 de cada 4 representantes tienen que ser representantes de los pueblos indígenas. Esto está certificado demográficamente. Sí, es decir, de que 1 de cada 4 personas corresponde a... Tenemos un estudio, Nicolás, que nos arrojó ese porcentaje que está en la exposición de motivos del proyecto de ley, pero hay algo importante que hablas con el tema de los partidos políticos, y permíteme hacer un paréntesis ahí. En la campaña electoral para las elecciones generales,
y lo hemos puesto también en la exposición de motivos, el Partido Morado, Juntos por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y otros partidos más proponían el cambio de constitución. Partidos que dicen, no, de ninguna manera, nosotros no lo aceptamos. Ellos en sus planes de gobierno proponían el cambio de constitución. O sea, aquellos que hablaban de cambio de constitución, hoy no solamente dicen que no quieren hablar, sino desconocen el tema de un cambio de constitución. Entonces yo creo que acá también hay que ser sinceros. Hay que ver, y justamente estábamos viendo el tema de la problemática de Chile, que hace un momento acabas de tener una entrevista con un periodista chileno. Esto es democracia, Nicolás. De pronto el tema se pone a debate, el Congreso lo trabaja, si el Congreso decide archivarlo, pues se respetará la independencia de poderes. El Poder Ejecutivo manifiesta con su proyecto de ley la voluntad de poder escuchar aquellas voces en nuestras regiones muy alejadas de nuestro país que están pidiendo el tema de la oportunidad de un cambio de constitución porque consideran que con eso hay una esperanza de que sus derechos sean mejor reconocidos y que el Estado llegue a ellos como debe llegar. Claro, pues, pero eso parte del supuesto de que la responsabilidad de estar como estamos, es decir, yo creo, y eso lo comparte, yo siempre lo doy como ejemplo, y no quiero ser reiterativo, pero lo tengo que ser. O sea, de alguna manera, este chico, Lucas Gersi, este joven abogado que ha organizado una campaña para recoger firmas en contra de la Asamblea Constituyente. Tú podrías pensar, ya, este chico lo que quiere defender es la Constitución de Fujimori en los 23. ¡No! Propone como 45 reformas a la Constitución, aparte de las que ya se hicieron. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cambios a la Constitución, ¿no? La pregunta es... La primera es si eso es la prioridad en este momento y en segundo lugar, si la situación en la que nos encontramos es atribuible a la Constitución. Es decir, ¿nos han robado lo que nos han robado todos estos años por culpa de la Constitución del 93? Nicolás, pero ¿prioridad para quién? Y te pregunto esto porque si se pone a votación en octubre, la gente dirá si sí o no. Si la gente dice no, nos vamos a quedar con la Constitución del 93 y no pasó nada. Pero si la gente dice sí, los ciudadanos dicen sí en octubre, entonces ¿la prioridad para quién estamos hablando? Pero no es más razonable organizar desde un ámbito que puede ser el del Acuerdo Nacional, que ya lo empezó además, porque en el espacio del Acuerdo Nacional se planteó este tema de la reforma constitucional, organizar un debate sobre la necesidad de cambiar la Constitución, porque lo que necesitas en determinado momento para procesar ese cambio de Constitución es un consenso, Alejandro. Si tú no tienes a la inmensa mayoría del país, más allá de las ideologías que tengas, de acuerdo en que hay que hacer un espacio de encuentro donde hagamos un proyecto de reglas de juego y de objetivos que sean comunes a todos. No me importa si eres comunista, socialista, de derecha, de ultraderecha, de centro, social cristiano, o si no tienes ninguna ideología, o si eres católico o evangélico, no importa. Pero eso que está escrito en la Constitución nos representa a todos por igual. Pero ¿cómo llegamos a un consenso? Sin esas diferencias. No estamos en ese punto, pues nunca hemos estado más polarizados que ahora. Pero ¿cómo llegamos es el peor momento. ¿Cómo llegamos a un consenso cuando ponemos los temas a discusión, cuando los ponemos a debatir? Yo creo, independientemente de lo que haga el Congreso con este proyecto de ley, yo sí creo que el tema del cambio de la Constitución o de las reformas de fondo que requieren la Constitución ya se pusieron a debate. Y creo que tenemos, y acá lo importante es darnos cuenta que existen situaciones dentro del marco constitucional que tenemos que saber mejorarlas. El tema está discusión, está debate, y de eso se trata la democracia. Si es el momento o no, es algo que, digamos, tenemos que saber llevarlo. Pero de eso se trata la democracia, de poner... Claro, pero eso es la idea que tú puedes tener. Pero ¿tú crees que Vladimir Cerrón piensa lo mismo? Tú escuchas a Vladimir Cerrón en privado en sus eventos partidarios y esto es un accidente. O sea, han ganado las elecciones, pero él dice no tenemos el poder, lo que hay que hacer es conquistar el poder. ¿Cómo se conquista el poder? Copando las instituciones. Eso es su objetivo. Copar las instituciones, copar las Fuerzas Armadas, copar la policía, copar el Parlamento, copar los medios de comunicación. Bueno, ese es su criterio. Yo te puedo decir desde adentro del gabinete que ese criterio no se comparte, inclusive del mismo presidente de la República. Ese es el criterio del señor Vladimir Cerrón, y creo que los criterios se pueden respetar cuando son individuales, ¿no es cierto? Entonces, pero mira, estamos hablando de si es el momento, si no es el momento, cuánto bien nos puede hacer el tener una nueva constitución o no. Y sin embargo, el Congreso de la República ahorita están avanzando un proyecto de ley para recortar el mandato presidencial. Entonces, si vamos a hablar de temas constitucionales o no... Yo tengo una pregunta que es, o sea, si se quiere someter a votación una reforma
constitucional que implique la creación de la Asamblea Constituyente, ¿por qué no se somete a consulta popular si un Congreso que tiene 86% de desaprobación y un presidente que tiene 76% de desaprobación no podrían ser revocados? ¿Por qué no le preguntamos eso a la gente a ver qué contesta la gente? Bueno, que el Congreso lo trabaje. Yo tengo mis dudas de cuál sea el resultado. O sea, yo creo que así como están las cosas ahorita van a perder. Si se llegara a votar, van a perder, ¿ah? Yo creo, de repente me equivoco, pero creo que en todo caso va a reflejar esa especie de empate que hay en el Perú entre los dos sectores políticos que están en disputa. Pero hay dos temas en los que la inmensa mayoría de peruanos, más allá de cómo votaron el 6 de junio, están de acuerdo. Quieren que se vaya a Castillo, pero también quieren que se vaya al Congreso. Yo creo que ese es el sentimiento que expresan las encuestas y que es el sentimiento de la mayoría de peruanos. Están hartos del Congreso y están hartos de un ejecutivo que no funciona y no está a la altura de las circunstancias. Es parte de la crisis política que se ha venido acrecentando durante estos últimos meses. Estamos hablando de 8 meses de gobierno, de 8 meses de gestión del Congreso de la República. Y seguramente estos temas que hoy los estamos debatiendo pudieron haberse conversado mejor entre ambos poderes del Estado. Pero yo creo que sí la ciudadanía es testigo de que quien se acercó a buscar consenso con el otro poder del Estado fue el Poder Ejecutivo. El presidente de la República no da en bando un mensaje a la nación fuera de lo que es el mensaje a la nación del 28 de julio y se acerca al Congreso no de manera confrontacional, sino a establecer su política de gobierno, de diálogo y de consenso. Y después de eso pasaron 4 días de tranquilidad y siguió el embate contra el presidente de la República, que tiene 2 denuncias constitucionales, que ha tenido una moción de vacancia, un pedido de vacancia. Hoy están trabajando un proyecto de ley para recortarle el mandato. Entonces, bueno, por eso tienen 86% de desaprobación, pero el problema es que esos que son los defectos del Congreso no eximen de responsabilidad al presidente de sus propios errores. Es decir, la cantidad de errores que hemos tenido, Alejandro, 4 gabinetes, o sea, ministros que no deberían estar ahí. Es decir, esto de que el señor Cerrón, que canjea sus votos en contra de la vacancia por ministerios, es absolutamente perverso. Mira lo que está pasando ahorita con el tema de la vacunación, que sale el ministro ayer a mentir, porque ha dicho no ha habido un error, y yo te acabo de probar en privado y lo he hecho en público, que por supuesto que se han equivocado, groseramente. Entonces, y encima, un tema que es muy delicado y es muy sensible para los peruanos. En el despacho presidencial hay una investigación sobre presuntos actos de corrupción, en concreto en relación al Ministerio de Transporte y al tema de Petroperú, porque yo no sé por qué no avanza más, que es el de Samira Budayé. No lo entiendo porque no se trata con la misma rigurosidad, ¿no es cierto?, y dureza este tema. Y el problema es que en todo esto las sospechas alcanzan al propio presidente. Nicolás. Entonces, eso es algo que le ha hecho daño a la imagen presidencial, no por culpa del Congreso, sino por los propios actos del presidente. Nicolás, pero el mismo presidente lo dijo en el Congreso de la República, reconoce errores, y aquel que haya faltado su confianza, sea primo, sobrino, paisano, lo que fuese, que la justicia trabaje y haga su labor. Y es que es cierto, cuando uno ocupa un cargo determinado, siempre existen aquellos que pueden sobrepasar y abusar de tu confianza. Sin embargo, eso está dentro de un marco de investigación y que se investigue. Tú conoces de leyes, ¿no es cierto? Y ahora ustedes han estado discutiendo mucho la Constitución, que por acá la tengo, que insisto, parece el libro de esos chicos que de cuarto de primaria cuando están en el mes de noviembre, de lo desgastado que está por la cantidad de vueltas que le he dado. La Constitución establece claramente que el presidente sí puede ser investigado. No puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Y sería un buen gesto del presidente de decir, pese a que la Constitución me protege de ser acusado, yo le demando al Ministerio Público que me investigue a mí ahora. No el 2026, como dijo la señora Zoraida Ábalos. Ahora. Porque si él dice, soy inocente, bueno, pruebe que es inocente sometiéndose a esa investigación ahora. ¿Por qué no lo hace? No lo entiendo. ¿Por qué no lo hace diferente a los otros? Él ha manifestado que se somete a todas las investigaciones del caso. Por supuesto que corresponde al Ministerio Público, dentro de sus procedimientos, su autonomía, el tema de evaluar el tecnicismo de cómo se investiga a un presidente y cómo no se le investiga o hasta dónde se le investiga, independientemente del proceso. Pero es un tema que le corresponde al Ministerio Público. El presidente lo ha dicho, yo me someto a todas las investigaciones. Es más, soy el más interesado en que esto se investigue. Entonces yo creo que ahí siempre hay que ser respetuoso de la independencia de poderes. No podemos marcarle la agenda, y no lo hacemos, a ningún poder del Estado, independientemente de las situaciones que tenemos que ver solucionando problemas
en todo el país, en todas las regiones, estamos siempre con respeto y respetando lo que es la autonomía de los poderes del Estado, ¿no? Mari Carmen Alba, ¿qué fue lo que dijo Mari Carmen Alba? Porque cada vez que sale a hablar, digamos, le quita puntos al Congreso, pero al día de ayer, ¿qué fue lo que dijo, señora Magariño, exactamente? Dice que que esto es una violación constitucional, que esta propuesta es es inconstitucional. La sola propuesta, el solo pedido para ella es una infracción constitucional. Pero a ver, ni siquiera tenían conocimiento de qué trataba el proyecto, ¿no? Decían que era inconstitucional porque se establecía que a través del artículo 206 de la Constitución Política del Perú, el presidente no podía convocar un referéndum. Hay dos tipos de modificaciones constitucionales o de reformas constitucionales que se pueden hacer. Una modificación que involucra artículos de la Constitución y otras reformas esas son reformas modificatorias. Y otras reformas que son reformas por adición. Vale decir, a un texto legal le adhieres un artículo. Entonces, la Constitución tiene 206 artículos. Lo que hemos hecho con este proyecto de ley es adherir el artículo 207. Entonces ella dice que era inconstitucional, y lo entiendo así, porque se iba a trasgredir el 206 de la Constitución. Sin embargo, el proyecto de ley todavía no lo habíamos presentado. Entonces, yo creo que de una u otra forma adelantó, en todo caso, opinión respecto a lo que consideraba que podía ser el proyecto de ley, ¿no? Claro, el problema es que no se les puede tomar en serio, ¿no? Porque es una especie de obsesión delirante esta, ¿no? Pero en fin, y que yo no entiendo cómo no terminan de entender en el Congreso. Bueno, pero eso será tema para conversar con los representantes, con la señora Mari Carmen Alba, cuando tenga la gentileza de venir a este espacio que está abierto para todos. Pero yo sigo sin entender. ¿Ustedes están convencidos que, por ejemplo, que para masificar el gas natural hay que cambiar la Constitución? Lo que pasa es que la Constitución va a tener que abarcar temas transversales a nivel del país, si es que esta se da. Primero hay que ver si la gente quiere, el ciudadano quiere que se cambie una Constitución. Y después de eso ver y convocar elecciones para la Asamblea Constituyente. Y después de eso que la Asamblea Constituyente redacte este nuevo proyecto de Constitución, y después de eso someter ese proyecto de nueva Constitución a otro referéndum a ver si la ciudadanía aprueba o no el texto redactado por la Asamblea Constituyente. No podría yo adelantarte, Nicolás, lo que podría ser de manera pitoniza un nuevo proyecto de Constitución. Lo que sí es viable y es visto es que esta Constitución necesita, por supuesto, bastantes campos de solución. Ya, pero en el interior del país la gente no lo siente, claro, ¿no? Pero tú no le puedes decir a la gente todo está como está por culpa de la Constitución, porque no es verdad. Porque no es verdad. Por supuesto que la Constitución tiene que ser cambiada y tiene artículos aberrantes que tienen que ser eliminados. Eso está fuera de discusión. El tema es, ¿cómo ordenamos este debate para que lo que tengamos al final sea una Constitución de encuentro entre peruanos y no de imposición de una parte de los peruanos contra la otra parte de los peruanos que piensa diferente, sino una que nos abarca a todos? Uno. Y dos, que hay tareas urgentes hoy que no requieren un cambio constitucional. Masificar el gas. Exitosa. O sea, Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía, no sé cuántos años, Pedro nos debe estar viendo, escuchando. 10 años por lo menos que yo escucho hablar a Pedro, si es que no son más de 10 años. Un buen de profesional. todo lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no lo escuchan? Alejandro, ¿por qué no lo escuchan? Él sabe lo que hay que hacer. Es decir, hay que agarrar el Melchorita y para que no sea simplemente un puerto donde el gas se va para afuera, que se haga un anexo a ese puerto para llevar el gas a puertos peruanos y que el gas natural se traslade a todo el Perú. Que se haga un ducto que vaya de Quepachato, en la zona de Camisea, hasta Cusco, que sea otro ducto de Ica hasta Arequipa. Ni siquiera necesitas hacer el superproyecto del gasoducto y tú puedes incorporar al consumo de gas natural a una enorme cantidad de gente. Puedes reducir el consumo de energía a la mitad. La propuesta está ahí. Lo que hay que hacer está planteado. Y no necesitas cambiar la Constitución, le vas a cambiar la vida a los peruanos. No, hay temas que no necesitan que cambie la Constitución y eso es evidente. Hay temas que son parte, digamos, de poder ejecutar las acciones que correspondan dentro de los marcos que correspondan con quienes conocen la materia. Y eso es cierto, es real lo que tú dices. Y mira, desde ya en vivo te digo, si él tiene el plan para hacerlo, yo voy a conversar con el presidente para que lo convoque, para que explique, digamos, y tenga la posibilidad como buen ciudadano de poder explicar el tema de la masificación. Porque si es interés del gobierno, se lo hemos escuchado al presidente en las diversas regiones donde vamos,
que se está trabajando para poder masificar el gas como corresponde en el Perú. Claro, el tema es encontrar el camino de la masificación. Entonces, y en eso se está trabajando, Nicolás. Pero para eso tienen respuesta los especialistas, no los amigos de Vladimir Cerrón, pues. No pones en el Ministerio de Energía un señor cuyo mérito es ser amigo de Vladimir Cerrón. Nicolás, pero estamos... O fiel a Vladimir Cerrón. Estamos hablando de un gobierno... Atrapados. No, estamos hablando de un gobierno de 3 años. Estamos hablando de un gobierno de 8 meses. Estamos caminando. Exitosa. La intención de la masificación del gas existe. Y yo considero que tiene que ser una realidad y va a ser una realidad. Estamos encontrando el camino para hacer las cosas correctas. Entonces, eso de la masificación del gas es una demanda también en las regiones muy grande. Una más, ¿ya? No te voy a citar a Rómulo Mucho, porque el 6 de junio Rómulo Mucho llamó a votar por Keiko. No debería importar por qué votaste el 6 de junio. Pero Rómulo Mucho sabe lo que hay que hacer. Pero Pedro Franque también. Pedro Franque se ha dado la chamba de hablar con la gente de Fondo Monetario Internacional para ver bajo qué circunstancias y modalidades podríamos cobrarle más impuestos a las compañías mineras con respecto a sus sobreganancias en un momento que el precio de los minerales se dispara en el mundo y que eso no afecte la inversión minera en el Perú, que el Perú siga siendo un destino de inversiones prioritario para los grandes inversionistas mineros. Pero junto con eso plantea el tema de las obras por impuestos. Y ahí coincide con Rómulo Mucho. ¿En qué sentido? En que acá algo está fallando. Entran los recursos en las corporaciones mineras y en vez de cambiarle la vida a la gente, le cambian la vida a los políticos que se hacen millonarios porque se chorean la plata. ¿Cómo resuelves eso? Porque además es un problema de eficiencia. O sea, tú le entregas un hospital a una compañía minera y en 2 años el hospital se construye a lo que se previó que iba a costar y en el plazo que se programó que se construya. Se lo entregas a un gobierno regional, se demora 6 años y encima entra en un litigio y cuesta 3 veces más. Eficiencia. Entonces, ¿sí? ¿qué es lo que hay que hacer? Que se hagan las obras por impuestos y se acabó la corrupción en ese nivel. Eficiencia, eficacia y transparencia, que es lo que falta. Pero Alejandro, no necesitas cambiar la Constitución para eso. ¿Qué hay que hacer No, ahora? Es que no confundamos. El tema del cambio de la Constitución es un tema transversal, político, institucional, para que el Estado realmente, llegue a los ciudadanos y los ciudadanos se sientan identificados con su Estado. Y efectivamente hay temas que hay que ejecutar, que el país necesita en materia de soluciones inmediatas y que estamos trabajando en eso. Pero como bien dices, hay que encontrar el camino con quienes conozcan estas materias, ¿no es cierto?, específicas, y que nos permitan poder desarrollarlas. Acá el problema sería si el gobierno no reconoce el tema de que eso es una necesidad, lo que estamos hablando. Por supuesto que es una necesidad. La lucha contra la corrupción también es una necesidad y es una obligación. Hablábamos hace un momento, o sea, cuando el Estado, hay lugares en el Perú donde el Estado no llega. A veces llega mal y donde llega con corrupción. Pero tú no le estás diciendo la verdad. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia puso en evidencia de una manera grotesca que la inmensa mayoría de peruanos vivían en la precariedad, que tenían que chambear hoy para comer mañana, que no tenían acceso demasiados peruanos a agua potable, que vivían en condiciones absolutamente precarias, que la salud pública que se caía a pedazos. Cuando vino el regreso a clase quedó en evidencia la catástrofe de la infraestructura educativa. Es decir, ¿y eso es culpa de la Constitución del 93? Es decir, es cierto que esa Constitución tiene que ser cambiada y mejorada, por supuesto que sí, pero el hecho de que tengamos 3 veces más presupuesto, 3 veces más presupuesto que hace 30 años, y que estemos como estamos, es porque el Estado ha sido ineficiente y corrupto. Ese es el problema. Claro, y falla, es un Estado fallido, desde hace muchísimos años, que no ha llegado a solucionar los problemas. O sea, podemos haber tenido crecimiento económico, pero ¿dónde está el desarrollo de la gente? Como bien dices, o sea, la pandemia evidenció muchos campos. Mi productora quiere que plantee preguntas muy puntuales sobre 2 asuntos. ¿Qué van a hacer con el ministro de Salud? Porque una cosa es que se comete un error, como el poner doble dosis de refuerzo cuando debería ponerse la mitad de lo que pusieron, lo cual implica no solamente haber expuesto a riesgo a personas que estaban siendo vacunadas a síntomas incómodos y a molestias, sino a cosas incluso peores que felizmente no han pasado, sino que además es decir, se han llevado, es decir, por cada vacuna que pusiste con doble dosis, le quitaste la vacuna a alguien de refuerzo. Es decir, si se han usado 143,000 vacunas, tú con esas mismas has podido vacunar 280,000 personas. Ya. ¿Qué van a hacerse con el ministro de Salud que encima sale ayer y miente? Bueno, porque era mentido, no ha habido error. Claro que ha habido error. Y lo han tenido que corregir. En ese campo seguramente tendrá que presentar los informes él al presidente del Consejo de Ministros, se tendrá que evaluar si efectivamente hubo error o no hubo error.
esa parte médica sí no la conozco, Nicolás, en el sentido científico, técnico, médico, pero definitivamente si hay una denuncia de esa manera, seguramente ya la están evaluando, ¿no? A través del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cómo van a manejar la crisis con el general Óscar Arreola, que tuvo expresiones con respecto a Vladimir Cerrón y sus presuntos vínculos con el terrorismo, y ahora Cerrón está pidiendo que lo saquen por haberse metido con él, y que saquen al ministro del Interior que le ha dado el respaldo al general Arreola? En realidad, ¿Qué van a hacer con eso? En realidad yo creo que acá el tema es un tema que se genera dentro de un marco de discusión política, y que finalmente el ministro del Interior tiene que ver qué solución le da al tema, en el sentido de ver si el general está dentro de su marco de libertad de expresión, de opinión o no, si ha transgredido, digamos, el orden disciplinario que corresponde a un policía al hablar de temas que están en investigación y que son reservados. O sea, hay que ver dentro de un marco de objetividad si ha transgredido o no las reglas castrenses, en este caso de la policía, al hablar de una investigación en trámite que no debe hablar, o si estaba dentro de un marco de libertad de opinión. Eso es algo que el ministro del Interior tiene que evaluarlo, y por supuesto dentro de un marco de objetividad. Y si dentro del marco de objetividad este general se equivocó, tendrá que ser sometido a las normas disciplinarias, ¿no? Ahora, el problema es que Vladimir Cerrón se ha empoderado, y eso es culpa de Keiko, ¿eh? Yo se lo digo acá, no sé si me está viendo Keiko, pero Keiko, tú tienes la culpa. Es decir, desde el momento que Keiko amenaza al profesor Castillo con la vacancia desde el día que puso pie en Palacio de Gobierno, exitosa, convierte en poderoso a Cerrón. Porque ¿de quién depende que vaquen o no vaquen a Castillo? De Cerrón. De Cerrón. O sea, Cerrón le salva la vida al presidente, entonces Cerrón, a cambio de eso, pretende meterse en el gobierno, que es lo que lamentablemente está logrando. No te quiero meter en problemas, Alejandro, te veo sufrir. No sufro, no. Pero tú sabes que es verdad. No me metes en problemas. Lo que sucede es que el señor Cerrón no forma parte del Consejo de Ministros, no forma parte del gabinete. Yo no escucho sus expresiones ni sus posiciones políticas para con el gobierno. Entonces, finalmente lo que puede darse de ese espacio hacia afuera, como te lo manifesté hace un rato, es libertad de opinión, es libertad de expresión, ahora, y él tiene derecho a opinar también. Ahora, Mari Carmen Alba ha dicho que todo este tema de la Asamblea Constituyente en realidad a lo que va a cerrar el Congreso. Que lo que quieren es que el Congreso vote en contra y tratar de sublevar a la gente contra el Congreso porque no quiere que se haga el referéndum sobre la Asamblea Constituyente. ¿Ese es el plan? No hay que tenerle miedo a la democracia. O sea, la democracia se formula en propuestas, se formula en debates, y el debatir no es amenazar a nadie. Está en el escenario político de ellos, que lo discutan. Yo, a través tuyo, Alejandro, que eres una persona con la que se puede conversar cordialmente, quiero que le transmitas al Consejo de Ministros que si no hay que tenerle miedo a la democracia, entonces consultémosle a la gente si el gobierno y el Congreso deberían continuar o deberían irse todos. ¿Por qué no le preguntamos a la gente? Bueno, no hay que tenerle miedo a la gente ni a la democracia. Preguntémosle a la gente si quieren que ustedes sigan o se vayan, y si quieren que Mari Carmen Alba y su Congreso sigan o se vayan. Bueno, y yo te aseguro... Mira, me cortas no uno, los dos brazos. Pero Nicolás, si esa consulta Nicolás, la ganan. Me trasladas eso como ejecutivo para nosotros trasladarlo al legislativo para que eso nos digan. Es un reclamo popular. Ustedes dicen, hemos escuchado la voz del interior, la voz del Perú Profundo. Que y me ratifico. La Asamblea Constituyente. Bueno, nosotros que escuchamos todos los días al Perú Profundo, el Perú Profundo está harto del gobierno y del Congreso y quiere que se vayan todos. Te lo formulo así. Entonces, recojan ese sentir popular y conviértanlo en un proyecto de ley para que se consulte al pueblo si quieren que el gobierno y el Congreso sigan o no. Pero te lo formulo así. Si nosotros hacemos eso, que podemos hacerlo, el Congreso lo va a archivar. Más bien el proyecto de ley que el Congreso está trabajando para reducirle el periodo al presidente, que se incluyan ellos también. Es trabajo de ellos, no es trabajo del Ejecutivo el tema de modificar la Constitución y de reformar la Constitución. Yo estoy convenciendo a mis amigos constitucionalistas, que algunos piensan como yo, otros que no, pero creo que en esto podemos estar de acuerdo, de que hagan algo por el país y formulen una propuesta, porque iniciativa ciudadana también existe, ¿no es cierto? Siempre va a existir. Bueno, estamos en un gobierno democrático. Los ciudadanos queremos que se nos consulte si queremos que siga el gobierno y siga el Congreso. Y ahí viene que se vayan todos o no, a ver qué pasa. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? ¿Qué gana el país con que se vayan todos en dos poderes del Estado que han sido electos democráticamente por 5 años y que, bajo mi punto de vista, deberían continuar, pero conversando, sentándose, dialogando, viendo que el país está en crisis? Pero no pueden. Pues, pero se puede hacer, Nicolás, yo creo que sí se puede hacer. ¿Qué vamos a ganar que se vayan todos? ¿Quién se va a quedar en el itinerato del gobierno? Un gobierno de transición, de técnicos,
que tengan como primer requisito una hoja de vida impecable y en segundo lugar, que estén calificados para la función. Esa es una aspiración y un anhelo. Pero, ¿se va a dar? ¿O estamos Vale la pena soñar, vale la pena soñar. Entonces, que se pongan de acuerdo los dos poderes y saquemos adelante al país, Nicolás. Te agradezco muchísimo Gracias. por estar con nosotros y por esta intensa conversación que hemos tenido. Nicolás, si me permites, por favor, solamente algo chiquito. Con relación a Cuela, declaramos la emergencia el miércoles pasado. Ya esa emergencia nos ha permitido actuar y adquirir dentro del marco de las contrataciones todo lo que son las mallas, los apuntalamientos. Esta semana están llegando todos los materiales, no porque por ahí escucho, no se ha hecho nada. El proceso de compras y de contrataciones del Estado tiene toda una formalidad que hay que siempre saber respetar. Entonces ya lo hemos hecho a la velocidad del caso en una semana, con la transparencia del caso, y está todo trasladándose para poder recuperar este centro arqueológico tan importante para nuestro país. Estamos empezando en ello. Muchas gracias. Gracias.